Hola, hoy les voy a hablar acerca de la Alianza Democrática de M-19. En enero de 1974, los principales diarios de Colombia publicaron una serie de piezas publicitarias hablando del M-19, como fue conocido este movimiento, que empezó como una reacción del ala izquierdista de la NAPO después de las elecciones presidenciales de 1970, en las que tras un supuesto fraude, Gustavo Rojas Pinilla perdió la presidencia de la República. Su primera acción se suscitó el 17 de enero del mismo año, cuando fue hurtada de la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, la espada de Simón Bolívar, donde en su lugar quedó un panfleto con la consigna «Bolívar, tu espada vuelve a la lucha». En 1980, la incipiente apertura hacia el reconocimiento de dimensiones insospechadas en el accionar político de las izquierdas y las posibles limitaciones de la vía armada fue tomando cuerpo. Durante la represiva presidencia del liberal Julio César Turbay Ayala, que estuvo entre 1980 y 1984, se destapó, en palabras de Falsborda, por primera vez la guerrilla del M-19 en un intento de apropiarse de las armas de un depósito del Ejército Nacional en el Cañón Norte de Bogotá. A partir de entonces, esta guerrilla jugó un papel muy importante con la orientación de Jaime Bateman, con un arriesgado planteamiento por la paz. Saturados y exasperados por la ineficiencia oficial, muchas agrupaciones de todas clases, incluyendo fracciones y disidencias de los partidos liberal y conservador, como el galanismo, intensificaron sus campañas por el cambio. Inusitada fue la iniciativa visionaria de Jaime Bateman Cayón, jefe fundador del Movimiento 19 de Abril o M-19 e introductor en la política colombiana de la social bacanería y el bolivarismo de la integración de Latinoamérica, de trabajar por la paz. A esta idea se unirían además otras dos guerrillas, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), quienes iniciarían después su transición ideológica hacia esta misma vertiente democrática, lo que eventualmente les llevaría a la dejación de armas y su conversión en Esperanza, Paz y Libertad, la primera, y la disolución de ambas en la Alianza Democrática M-19, nacida en agosto de 1991 como resultado de la firma del Pacto de Paz entre el M y el gobierno de Virgilio Barco el 9 de marzo de 1909. Se entra en una nueva y definitiva etapa para la reconciliación en Colombia. Se trata de concretar la reincorporación definitiva a la vida civil del M-19. Alberto Cagüe Loaiza, en su tesis Palabra que sí, una historia de la Alianza Democrática de M-19, de 1990 a 1994, divide la historia del partido en 4 momentos. El primero lo denomina como Acción Nacionalista por la Paz. Para él, contrario a lo que se ha dicho en la literatura, la formación partidista inicial del M-19 no fue la Alianza Democrática de M-19, sino la Acción Nacionalista por la Paz. Esta fue una coalición de fuerzas políticas y electorales preexistente a la firma definitiva del Pacto Político por la Paz y la Democracia. Desde el año 1988, varios movimientos regionales e intelectuales venían trabajando políticamente con el propósito de fundar un movimiento nacional alternativo, y el proceso de paz entre el gobierno nacional y el M-19 contribuye a la cristalización del proceso. El 18 de mayo de 1989, varios movimientos políticos regionales y cívicos manifestaron su intención de construir un gran movimiento que sería finalmente el Movimiento Colombia Unida, y posteriormente la Acción Nacionalista por la Paz con la desmovilización del M-19 y finalmente la Alianza Democrática M-19. Para Cagua es importante destacar además la fundación de la Alianza Democrática M-19 el 2 de abril de 1990 como consecuencia del asesinato de Bernardo Jaramillo y la acción decidida de movimientos sociales, cívicos y populares del país como Colombia Unida, Acción Nacionalista por la Paz y otros más. Además de resultar relevante el lanzamiento de la campaña a la presidencia de Carlos Pizarro León Gómez y su discurso de campaña el día 19 de abril de 1990. La historia de Colombia, Colombianos, los que creemos en la paz, hemos quemado las naves. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola, viviendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. En este largo recorrido nos hemos tropezado una y otra vez con la paz. Hoy, 20 años después, caminamos por la paz con decisión, audacia
y optimismo. Hablemos un poco acerca del liderazgo de Carlos Pizarro. Desde el nacimiento de la Alianza Democrática de M-19, el liderazgo de Carlos Pizarro puede considerarse como carismático, puro y por ello no es errado afirmar que su presencia le dio unidad e identidad al partido político mientras vivió. Este carisma se sustentó en varias razones y por varios sucesos. En primer lugar, porque Carlos Pizarro representó en su figura el último de los grandes líderes del EMI. Y en segundo lugar, porque era visto en las entrevistas y por la opinión pública de forma juvenil, heroica, varonil y atrayente. Igualmente, Carlos Pizarro fue un líder carismático porque en las declaraciones dadas en Santo Domingo y en el acto de entregar su revólver 9 milímetros envuelto en la bandera de Colombia, edificó un símbolo de esperanza para una sociedad que estaba en crisis a raíz del conflicto armado y la guerra contra el narcotráfico. Esta primera etapa, asignada por la fundación del partido político y el indiscutible liderazgo de Carlos Pizarro, terminará con su asesinato el 26 de abril de 1990. 6 días antes del asesinato había lanzado su campaña por televisión y en su último discurso indicaba paradójicamente la frase «Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo, que la vida no sea asesinada en primavera». El lunes 2 de abril de 1990 se firmó en una declaración política el nacimiento de la Alianza Democrática de M-19. Esta declaración tiene firmas de 12 organizaciones y partidos, entre los cuales se destaca la Unión Patriótica, el M-19, Acción Nacionalista por la Paz, con Camilo González Pozo como representante, Colombia Unida, Socialismo Democrático, Frente Democrático, Frente Popular, Inconformes de Nariño y Frente Amplio de Magdalena Medio. La segunda etapa es la Alianza Democrática M-19. Esta segunda etapa está caracterizada por el crecimiento inusitado de Antonio Navarro y su imagen a raíz del asesinato de Pizarro, así como la Alianza Democrática M-19. De este modo, en el transcurso de los meses siguientes al fatídico 26 de abril, el partido inició un auge electoral insólito para las elecciones presidenciales del 27 de mayo y para la Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre, hechos sin precedentes en la historia de los partidos políticos no tradicionales en Colombia. Organizativamente e internamente, la Alianza Democrática divulgó un documento con 12 mandamientos para los líderes de la Alianza Democrática de M-19, que sirvió para la propagación de varias escuelas de formación programática. En este documento se indicó que la Alianza Democrática, más que un partido, era una patria nueva para todos. Era la democracia, el cambio y la paz en la medida que implicaba una oportunidad histórica de cara a cambiar el destino de Colombia. En este documento se puede rastrear un perfil ideológico de corte populista y nacionalista ampliado en la palabra movimiento. Para el 27 de mayo, en las elecciones presidenciales, Navarro se quedó con el tercer puesto con un total aproximado de 750.000 votos, superando al candidato conservador Rodrigo Lloreda. Si bien no obtuvo la presidencia de la República, la Alianza Democrática M-19 aparece como el fenómeno político de la década. Sin embargo, no es error afirmar que durante este momento el Partido Liberal inició el proceso de cooptación y disipación del fenómeno antisistema llamado Alianza Democrática M-19 y Antonio Navarro. Al interior del Partido Liberal había 3 grandes líderes con ambiciones presidenciales a futuro: Ernesto Samper, Horacio Serpa y Carlos Lemos. Por esa razón no hubo una lista nacional unificada, sino libertad de listas regionales. Por otra parte, César Gaviria ofreció el Ministerio de Salud, que en ese momento la prensa lo leyó como el más inofensivo, para no dejar ni las finanzas, ni los conflictos laborales, ni la educación, ni los medios de comunicación en manos del recién perdonado movimiento guerrillero. Además de esto, es preciso mencionar también que esta es una coyuntura muy particular que no habría podido existir en otro momento debido a que se dio en tiempos de la caída del muro de Berlín y fracasos del comunismo. Estos hechos quitaban un poco los peligros sobre la perturbación del orden político del país en aquel momento. La tercera etapa es llamada por Cagua como Alianza Democrática en Crisis porque las directivas del partido, a raíz de los resultados del 27 de octubre, abrieron una serie de juicios para identificar a los responsables de la disminución electoral sufrida. Finalmente, la cuarta y última etapa de la Alianza Democrática M-19 es denominada Compromiso por Colombia por varias razones. En primer lugar, este es el nombre que adopta la campaña presidencial de Antonio Navarro tras retirar su candidatura en representación de la Alianza Democrática M-19. En segundo lugar, la separación también implica que Navarro deja a un lado la presidencia del partido y de esa forma contribuye al recrudecimiento de las pugnas al interior del mismo. En tercer lugar, las pugnas
son de tal gravedad y división que el partido decide presentarse a las elecciones dividido en 12 listas con el propósito de emular la Operación Avispa del Partido Liberal. Por último, a partir de estas 3 razones y otras de tipo personal, inician los retiros de congresistas, directivos y bases que finalmente llevarán al fin de la Alianza Democrática tras los resultados de las elecciones legislativas y presidenciales de 1994. Aunque si bien durante este periodo comienzan a aparecer conflictos internos en varios sentidos, por una parte conflictos entre las dirigencias del partido político y las bases, y por otra diferencias entre los dirigentes del partido político con la identidad política del partido, así como conflictos con la dirección llevada por Antonio Navarro, y es mayoritaria la opinión autocrítica de los resultados del 27 de mayo, algunos de los integrantes del partido también reconocieron que los partidos tradicionales ejercieron prácticas clientelistas que afectaron a la alianza. Paralelo al precario proceso de institucionalización del partido, la violencia política que desoló al país en la década de los 90 fue decisiva en el desempeño local y nacional de la Alianza Democrática M19. Durante los 4 años de existencia de la alianza, las dinámicas de violencia en su contra se desarrollaron en 3 contextos sociopolíticos. En primer lugar, en la persecución y exterminio sistemático que sufrió el movimiento Esperanza, Paz y Libertad, el cual se integra en 1991 a la Alianza Democrática M19. En segundo lugar, la entrada y participación de la Alianza Democrática en zonas de confrontación entre grupos paramilitares y movimientos guerrilleros, y finalmente en los casos de persecución y exterminio de personalidades significativas para el partido como son Carlos Pizarro, Afranio Parra y Luis Fernando Rincón. Como parte de los aspectos negativos, la dirigencia indicó que afectó considerablemente al partido no contar con un programa político definido que hubiera permitido generar debates sobre problemas económicos, sociales y políticos que afectaban a la población colombiana en ese momento. Uno de los factores de la desaparición parlamentaria del partido político en este momento fue la desorganización a la hora de conformar las listas y problemas de la dirección colegiada. En últimas, las falencias organizativas fueron las que en gran medida determinaron la desaparición de la alianza, agregándose aquí la ausencia de un conjunto de estatutos con mecanismos de disciplina interna definidos claramente en un Congreso Nacional. De acuerdo con las cifras dadas por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Carlos Pizarro León Gómez, entre 1990 y 2003, de los 6.000 hombres y mujeres que dejaron las armas en la década de los 90, habían sido asesinados un total de 929 personas. Dentro de estas cifras se encuentran alcaldes, artistas, sindicalistas, intelectuales, líderes políticos y comunitarios, negritudes, indígenas, campesinos y casos varios que tienen en común su participación en representación de la Alianza Democrática M19. De la misma forma, más de 200 personas durante este periodo fueron víctimas de algún tipo de amenazas, hostigamientos, allanamientos, secuestro, detención arbitraria, tortura y desaparición. Hechos que demuestran que si bien el declive de la alianza se dio por cuenta en gran medida de falencias organizativas dentro del movimiento, el ambiente de violencia y persecución que ha acompañado la historia de Colombia tampoco propició un ambiente favorable para su intervención como nueva fuerza política. Nuestro país nunca ha sido un lugar verdaderamente democrático. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo. Que la vida no sea asesinada en primavera.